Ya. Entonces, bueno, lo que estábamos viendo ayer en sí era la parte de lo que es biología, ¿sí? Vimos las teorías del origen de la vida, que les envié un resumen en el grupo, teorías de la evolución igualmente, y célula, ¿sí? Entonces, en célula, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver parte del metabolismo, ¿sí? Para no ir tan rápido en lo que es la célula, la verdad, yo me puse a hacer, mejor dicho, les voy a explicar sobre lo que es el metabolismo porque es muy importante y en algunas preguntas han puesto sobre parte del metabolismo, ¿sí? Entonces son a veces una o dos o tres preguntas, pero aún así necesitan saber cuáles son los metabolismos, ¿sí? Así que les voy a repetir esta parte de lo que es metabolismo, ¿sí? En lo que es metabolismo, ustedes deben saber, chicos, por si acaso, que esto son aquellas reacciones, son reacciones que ocurren, no se olviden, ocurren en el interior de la célula, ¿sí? Célula. Eso es un metabolismo, o es el metabolismo, ¿sí? Entonces les había dicho ayer que hay dos tipos de metabolismo. Un metabolismo que es anabólico, ¿sí? Y otro metabolismo que es catabólico, ¿sí? No se olviden eso, ¿sí? El metabolismo anabólico. Ana significa que no tiene, perdón, sin, ¿sí? Que en este caso no necesita de alguien para poderse alimentar, sino que estos realizan su propio alimento, ¿sí? ¿Cuáles son las características del anabólico? ¿Sí? Tenemos que estos pasan de sustancias, ¿sí? Estos transforman de sustancias que son simples a sustancias que son, a sustancias complejas, ¿sí? Entonces no se olviden eso, transforman de sustancias simples a complejas, ¿sí? A complejas, no se olviden eso, ¿sí? Entonces, eso es anabólico. Además de eso que les dije ayer, estos necesita energía, ¿sí? Y además de eso, lo que es un metabolismo anabólico, lo más principal es que estos tienen dos tipos de metabolismos, ¿sí? Hay unos que se llaman quimiosintética, ¿sí? Y hay otro que se llama en sí fotosíntesis. Fotosíntesis, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Al menos cuando necesita energía, se lo llama un tipo de entalpía, ¿sí? Entalpía quiere decir la forma de liberar energía, ¿sí? No se libera o se consume energía, ¿sí? Entonces, cuando necesita energía, esta se consume o se necesita y esta se llama como endorgónico, ¿sí? Se llama endorgónico, ¿sí? ¿Qué significa endo? Hacia adentro, o sea que la energía va hacia adentro del ser vivo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes hacen la quimiosintética? Hacen las bacterias, ¿sí? No se olviden, hacen las bacterias. ¿Y quiénes hacen la fotosíntesis? Hacen lo que son las plantas y las algas, ¿sí? Entonces, eso es una parte muy importante, ¿sí? Entonces, lo que son bacterias, por ejemplo, aquí los pongo rapidito, son seres vivos procarióticos que a su vez, lo que es la quimiosintética, estas no se alimentan de luz, sino que se alimentan de sustancias químicas, ¿sí? Entonces, estos obtienen energía de sustancias químicas, ¿sí? Sustancias químicas, por si acaso, ¿sí? Entonces tenemos ahí que estas bacterias, por ejemplo, son aquellas que viven en lugares extremos, en lugares que son extremos. ¿Qué quiero decir con esto? Con altas temperaturas, altas presiones y también alta cantidad de pH o baja cantidad de pH, ¿sí? Estas son las condiciones extremas que viven ellas, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? Fotosíntesis, foto, ¿qué significa? Luz, ¿sí? Entonces, ellas necesitan de luz solar, ¿sí? Entonces tenemos aquí, necesitan de luz solar, ¿sí? Entonces tenemos ahí que estas plantas, por lo general, hacen lo que es la fotosíntesis en un organelo, y este organelo se llama cloroplasto.
que ayer les dije, ¿no? Cloroplasto. Y les voy a explicar de estas dos, entre estas dos, la quimiosintética, la fotosíntesis, lo que es la fotosíntesis, porque les tomaron algunos ejercicios que son un poquito, digamos, capciosos, pero son fáciles de entender. ¿Sí? Ahora, catabólico. Catabólico pasa de sustancias o transforma de sustancias complejas a simples, ¿sí? Simples, por si acaso, ¿sí? Como esta se llama catabólico, ¿sí? Estas ya no necesitan de energía, sino que estas liberan energía, ¿sí? O desechan energía. Y esta se llama que es una energía exorgónico, exorgónico, ¿sí? ¿Qué significa exo? Hacia afuera, afuera. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es catabólico? Tenemos primero cuando se usa lo que es oxígeno, ¿sí? Catabólico tenemos que es la respiración celular, ¿sí? Les voy a repetir respiración celular porque hay una pregunta referente a esto, ¿sí? Y aquí también tenemos cuando no se usa, ay, perdón, ay, Profe, cuando no se, ¿puede volver a repetir lo que dijo? Es que se trabó. eh, Solo la última parte, por... cuando se usa oxígeno se llama respiración celular, ¿eso? Y cuando no se usa oxígeno, ¿sí? Tenemos que aquí se va a dar una respiración anaeróbica y aquí se produce la fermentación. Fermentación que se llama anaeróbica, ¿sí? Pero hay también una fermentación que es aeróbica, por si acaso, ¿sí? Entonces aquí les pongo anaeróbica porque no se usa oxígeno, ¿sí? Y es muy diferente a la respiración celular, ¿sí? Entonces, estos dos, al menos aquí les voy a poner de dos colores, les voy a subrayar. Lo que es fotosíntesis y lo que es respiración celular son los que más les han tomado, ¿sí? Entonces, vamos a ver fotosíntesis. Necesito que sepan bien fotosíntesis, por eso es que les vuelvo a repetir esto desde cero, ¿sí? Entonces, no quiero que después digan que no entendieron la pregunta o ¿sí? Porque hay muchas preguntas, tanto de fisiología vegetal que les han tomado, como también de la célula, ¿sí? Entonces, tenemos ahí. Bueno, voy a seguir, ¿sí? ¿Sigo, chicos? Ya, sigo, ¿no? Me avisan, chicos, si se entrecorta la transmisión, ¿sí? Me avisan. No sé qué pasó aquí, pero un ratito. A ver acá. Ya. A ver, aquí les voy a explicar sobre lo que es la fotosíntesis desde cero, como les digo, ¿sí? Porque ayer les vi medio volados y por eso les digo que les voy a repetir esto, ¿sí? Entonces, fotosíntesis, ¿sí? La palabra fotosíntesis, como les dije, se deriva de dos palabritas. Foto significa luz, ¿sí? Y síntesis significa formar algo, ¿sí? Formar algo a partir de la luz, ¿sí? Entonces, la planta en sí, nosotros tenemos que estas plantas, cualquier tipo de planta, tiene la siguiente fisiología vegetal. Tenemos que las plantas viven en lo que es, viven introducidas sus raíces en lo que es el suelo, ¿sí? Entonces tenemos aquí, primero tenemos lo que es el tallo, ¿sí? Luego también tenemos lo que son las raíces, que las raíces son muy importantes debido a que éstas absorben lo que son sustancias inorgánicas, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Entonces las raíces que se conectan a lo que es el tallo, ¿sí? Ahora, aquí en lo que es el tallo, siguen lo que son las ramitas, ¿sí? Tenemos aquí las ramitas de lo que es las plantas. Y por último, tenemos aquí una parte muy fundamental que tenemos y es la hoja, ¿sí? Entonces, en donde se produce la fotosíntesis, no es en la raíz, no es en los tallos, sino que la fotosíntesis se da en un órgano de la planta y se llaman las hojas, ¿sí? Tenemos que son las hojas, ¿sí? Esa es la parte más principal, ¿sí? Entonces, en las hojas llega lo que es la luz solar y aquí en las hojas es donde se encuentran unas pequeñas aberturas que ayer les dije, ¿sí? Y estas pequeñas aberturas se abren y se cierran según el tipo de planta. Hay tipos de plantas, ¿sí? Hay
tipos de plantas que son C3, C4 y plantas CAM, ¿sí? Aquí les pongo, ¿no? Plantas que son C3, plantas que son C4 y plantas que son CAM, que me supongo que algunos han de haber escuchado, ¿sí? Entonces, perdón, las plantas que son C3, perdón un rato, las plantas que son C3 son la mayoría de plantas vasculares. ¿Cuáles son las plantas vasculares? Las que tienen hojas, tallos y raíces, ¿sí? Esas tenemos que son plantas C3. Las plantas C4 son las plantas que se les conoce que son anuales, ¿sí? Que también tienen hojas, raíces y tallo, pero estas, por ejemplo, solamente se dan una vez en el año, como por ejemplo el maíz. Tenemos que se encuentran, bueno, se dan todo lo que es el año, ¿no? Como es el maíz y como es la caña de azúcar, que son anuales. Y las plantas CAM son las cactáceas o también conocidos como los cactus, ¿sí? Los cactus tenemos que son las plantas CAM. Cada uno de estos tiene una fotosíntesis diferente, no es igual, ¿sí? Son diferentes. Pero aquí les voy a indicar cómo es la fotosíntesis de la C3, que es la más facilita, ¿sí? Entonces, estos son los estomas que se encuentran aquí, como les digo, se abren y se cierran, ¿sí? Profe, ¿Sí? perdón que le interrumpa. ¿Cómo dijo en la C4? C4 son plantas anuales, ¿sí? Que a su vez estos hacen la fotosíntesis no en lo que es, se llama célula de mesófilo, adentro de lo que es de la hoja, sino que estos se dan, digamos, de diferente manera. Ya les explico, ¿sí? Ya les hago un resumito aquí de cómo se dan las plantas C3, C4 y C-CAM, porque eso también hay una pregunta de enero, ¿sí? Ya, profe, gracias. Eso ya les explico, sí. Primero les explico cómo es la fotosíntesis normal y de ahí les explico las diferencias entre estas tres, ¿sí? No se preocupen eso. Y eso deben saber mucho, porque no, muchas personas no les indican esto, ¿no? Esto de C3, C4 y CAM. Entonces, ¿dónde les digo no? Aquí tenemos que estas aberturas que se encuentran en las hojas se llaman estromas. Estomas, perdón. Estomas. Hasta yo me equivoco, ¿sí? Estas estomas tienen la función en sí del intercambio de gases, ¿sí? No se olviden que es estomas, no estroma, estomas, ¿sí? Es del intercambio de gases. Entonces, estas es como si fueran una boquita, se abren y se cierran. ¿Por qué? Porque cuando se abren o se cierran, en sí puede ser la entrada de CO2 para que se dé la fotosíntesis o la salida de oxígeno cuando se desecha en lo que es esto, ¿sí? Por ejemplo, en el día, ¿sí? En el día, les pongo aquí, en el día se desecha oxígeno y en la noche, lo que se hace es se absorbe el CO2, ¿sí? Entonces, eso tenemos, ¿sí? Luego, aquí adentro de los estomas, ¿sí? Se encuentra lo que les había dicho, la célula vegetal, ¿sí? Que se encuentra de esta manera, ¿sí? La célula vegetal es poliédrica, ¿sí? Que esta célula vegetal tiene algo principalmente, ¿sí? Esta célula vegetal tiene una pared celular que es la de color negro. Luego viene lo que es la membrana plasmática. Viene aquí lo que es el núcleo. Viene aquí lo que es el retículo endoplasmático, liso, rugoso, los ribosomas. Por aquí está el aparato de Golgi. Por aquí está lo que es la mitocondria, porque ellos también tienen mitocondria. Viene por acá lo que es los lisosomas no tienen, no se olviden. Viene aquí lo que ocupa mayor cantidad en una célula vegetal, que es la vacuola, ¿sí? Y hay un organelo que se encuentra aquí, que es de color verde, ¿sí? Y este organelo se llama cloroplasto, ¿sí? Entonces el cloroplasto, como les había dicho, es de esta manera, es ovoideo, ¿sí? Que aquí adentro del cloroplasto, en sí el cloroplasto es de color verde totalmente, ¿sí? Y el verde es porque este está teniendo un pigmento llamado clorofila, ¿sí? Clorofila. ¿Por qué es la clorofila? Porque se absorbe lo que es la luz amarilla y la luz roja, en sí tomando lo que es de este color, ¿sí? Entonces aquí adentro, como les dije, ya no les pude graficar bien, ahora sí, aquí adentro se encuentran unas moneditas afiladas, como de esta manera, ¿sí? Cada una de estas moneditas, cada una se llama tilacoide, tilacoide, ¿sí? Y el conjunto de estas se llama como grana, ¿sí?
No se olviden, conjunto de tilacoides se llaman grano, ¿sí? La de color blanco que se encuentra ahí, no se olviden, todo eso de color blanco, aquí se llama estroma, ¿sí? Estroma, tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que no deben olvidarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es donde se dan las fases de la fotosíntesis, ¿sí? Y esto es lo que les dije al final. No sé si me hayan entendido, pero aquí les repito, ¿sí? Las fases de la fotosíntesis tenemos que son dos. La primera, ¿sí? Se llama fase lumínica. Fase, pongamos aquí, lumínica, ¿sí? La fase lumínica en sí se dan en los tilacoides, ¿sí? Se dan en cada uno de los tilacoides. Solamente en un tilacoide se dan. Tilacoide, ¿sí? Pero si yo digo que es el conjunto de estas y no dice ninguna opción tilacoides, ¿cuál sería la otra? Se dan en las granas, en la grana, en las granas, ¿sí? Cada una de estas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en la luz? Cuando hay luz, esta se absorbe por medio de la raíz, no se olviden, por medio de la raíz se absorbe dos sustancias principales. Se absorbe lo que es agua y se absorbe lo que son sales minerales, ¿sí? Sal mineral, ¿sí? Haciendo que estas asciendan, asciendan quiere decir que van hacia arriba, ¿sí? Debido a una teoría ascendente radicular, ¿sí? Entonces, el agua y las sales ascienden debido a lo que es este impulso que dan lo que es las raíces, ¿sí? Entonces, es como que lo soplan hacia arriba, digamos, ¿sí? O le empujan hacia arriba lo que es el agua y las sales minerales, ¿sí? Entonces, eso se llama teoría radicular. Esto de aquí, esta sal y esta agua va a pasar por un tubo, ¿sí? Un tubo, ¿sí? ¿Qué tubo pasa por aquí? Tenemos que es un tubo denominado como leñoso, ¿sí? Es un tubo leñoso. Y este tubo leñoso que pasa agua y sal, que esto se lo conoce como savia bruta, ¿sí? Este tubo leñoso se llama como xilema. Escucharán, ¿no? Se llama como xilema, ¿sí? Ahora, este tubo leñoso llega hacia lo que son las hojas, ¿sí? Pasándose por medio de lo que es un paso, digamos, de líquidos que se llama ósmosis, ¿sí? Pero al momento que pasan a las hojas, pasa por aquí, llega lo que es el agua hacia las tilacoides y va a pasar el agua se va a romper para formar o desechar oxígeno en el día, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué se desecha? Porque la luz que viene, no sé dónde está el amarillo, no se ve el amarillo, va a ser de rojo, de negro. La luz que ingresa por los rayos solares, ¿sí? La luz que ingresa, esta agua le rompen los hidrógenos y rompen oxígenos. Y los oxígenos salen por medio de esta, ¿sí? Por la membrana, ¿sí? Entonces, eso tenemos ahí. Pero además de eso, no solamente se rompe, sino que también forma una sustancia química. ¿Cuál es la sustancia química que se forma aquí? Tenemos que, por ejemplo, se forman lo que es el conocido NAD, ahí es con P, D, perdón, aquí se me fue como P. Es el llamado NAD, pH, ¿sí? Es con NAD, NADPH, que significa, en sí, no les digo el nombre completo, pues no les sé decir solamente las siglas porque no les han tomado, pero significa nicotinamida, a ver, nicotinamida de difosfatihidrogenasa, ¿sí? Eso significa. Y además de esto, también forma lo que es otra energía, llamada ATP, ¿sí? Este ya se deben conocer y este es el que es más energía y se llama adenosin de trifosfato. De este sí, adenosin de trifosfato. Trifosfato, ¿sí? Entonces, esto es lo que produce como energía química. Esto es energía química de lo que es las fases, ¿sí? De esta fase lumínica, ¿sí? Entonces, si les dicen, ¿cuál es la energía química que se produce por la fase lumínica debido a que el agua se rompe y forma oxígeno? ¿Cuál sería? NADPH y ATP, ¿sí? Ahora, la fase oscura es la otra, fase oscura, ¿sí? Lo que es la fase oscura ocurre ahora en este otro lugar que se llama estroma, ¿sí? Ocurre en el estroma. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. ¿Y qué sucede aquí? Ay, perdón. ¿Qué sucede aquí?
Que en el estroma se va a dar un ciclo, ¿sí? Un ciclo que no sé si lo conozcan, pero este ciclo se llama ciclo de Calvin. Se llama ciclo de Calvin. ¿Qué hace este ciclo de Calvin? Que en la noche lo que hace en sí es absorber dióxido de carbono o anhídrido carbónico, ¿sí? Para formar a partir de este anhídrido carbónico glucosa, ¿sí? Entonces tenemos ahí, se forma glucosa. ¿En dónde se forma? En el estroma, ¿sí? Entonces tenemos ahí, pero cuando se forma glucosa también forma una energía, ¿sí? ¿Cómo se llama esta energía? Estas dos energías, ¿sí? Esta energía ya no se va a llamar ATP, se rompe, se pierde un fósforo, como este es adenosín de trifosfato, o se elimina un fósforo y este se va a llamar adenosín de difosfato, ADP, ¿sí? ADP significa adenosín de difosfato, ¿sí? Entonces, si les dicen, a partir del ADP que se forma el ATP, ¿sí? Y el otro se llama NAD, NADP con el signo más, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Fase lumínica, lo que hace es formar NAD con hidrógeno, ¿sí? Y fase oscura, lo que hace es formar NAD con el signo más, ¿sí? Fase lumínica forma ATP, fase oscura forma lo que es ADP, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces, este oxígeno y esta glucosa en sí, el oxígeno es lo que desecha la planta, pero la glucosa no se desecha en la planta, sino que la glucosa es lo que se forma o se produce, ¿sí? Y esta se produce, ¿para qué? Miren aquí, se produce para que esta vaya al resto de órganos de la planta. Le voy a hacer de color azul, ¿sí? Entonces, aquí ya se formó la glucosa. La glucosa se va a ir al resto de órganos de la planta, al tallo, a las otras partes de lo que son estas, digamos, las otras órganos, frutos, también se va lo que es este, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Y la otra cosa más importante dentro de esto es que este tiene una ecuación, ¿sí? Y la ecuación se encuentra aquí, ¿sí? Se encuentra. ¿Qué es lo que la planta absorbe? La planta lo que absorbe es dióxido de carbono, ¿sí? Porque esta es la que fija. No se olviden que fija dióxido de carbono, que esa también es una pregunta antigua que les tomaron. Fija dióxido de carbono, absorbe, ¿sí? Absorbe lo que es agua, ¿sí? Absorbe agua y se produce, ¿qué? Glucosa, y se desecha lo que es oxígeno, ¿sí? Y se genera lo que es energía llamada ATP, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y esta es la ecuación de la fotosíntesis, que es conocida, esta ecuación de la otra manera. No pongamos glucosa, sino que pongamos aquí lo que es la fórmula de la glucosa. ¿Cuál es la fórmula de la glucosa? C6H12O6, ¿sí? Siempre debe estar igualada la ecuación. Esta no está bien. Le falta algo. ¿Y qué falta? Lo que está aquí. Siempre debe estar que necesita luz, ya sea arriba de la flechita o a un lado del agua, ¿sí? Necesita luz y debe estar igualada la ecuación. ¿Cómo iguala la ecuación? Por medio de tanteo, ¿sí? ¿Qué quiere decir tanteo? Primero ver metales, no metales. Primero se ven metales, luego se ven no metales, no metal, y luego se ven los hidrógenos, no puedo escribir acá, hidrógenos, ¿sí? Y por último se ven los oxígenos. Si están igualados los oxígenos, está igualado todo, ¿sí? Entonces aquí tengo no metales. Metales sí, no metales. A ver, metales no. Tengo no metales sí, carbono. ¿Sí? Tengo hidrógenos, sí. Tengo oxígenos, sí. Y vamos contando. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos carbonos tenemos? Este es un carbono que está así. Aquí está escondido, digamos, invisiblemente. Aquí está el uno, ¿sí? Este uno se multiplica por cada uno de estos, ¿sí? Por el uno del carbono y por el 2 del oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cuántos carbonos tengo en los reactivos? Estos se llaman reactivos, ¿no? Reactivos, ¿sí? Y estos se llaman productos, ¿sí? Entonces, en los reactivos tengo solamente un carbono, ¿sí? En los productos, ¿cuántos tengo? 6. ¿Qué debo hacer? Tener la misma cantidad. ¿Qué debo hacer? Poner aquí
adelante un coeficiente llamado, conocido que es el 6, ¿sí? Que sería 6 por 1, 6 y ya tengo 6 carbonos. Hidrógenos, ¿cuántos tengo? Tengo 2, ¿sí? Acá, ¿cuántos tengo? 12, ¿sí? ¿Cuántos debo tener? 12. Un número multiplicado por 2, 6. 6 por 2, 12, ¿sí? Entonces ya tengo 2 hidrógenos. Oxígenos, tengo 6 por 2, 12 y más 6 tengo en los reactivos 18. Debo tener los mismos, ¿sí? Tengo 6 y más 2, 8, ¿sí? Un número multiplicado por 2 y sumado me dé con 6, me dé 18, 6. 6 por 2, 12 y más 6, 18, ¿sí? Entonces ahí ya tengo igualado. Y esta es la ecuación que debe estar. Para que no se olviden, siempre les digo, esta ecuación, ¿sí? Aunque ya no les están tomando mucho sobre esto, sí, pero les pueden tomar. Esta ecuación, en número de la bestia, 6, 6 en agua, 6 en CO2 y 6 en oxígeno, ¿sí? Ningún número en la glucosa. Y con eso ya nunca creo que se pueden olvidar. El ATP no interfiere aquí, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y ahora sí les explico de las plantas C3 y C4. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Uh, preguntas, No, listo, preguntas. todo bien. Ya. Entonces, eso es, ¿no? Espera un ratito. Ya. Entonces aquí. No se escribe. A ver, a ver, a ver. Ya. A ver, ¿qué son las plantas C3? ¿Qué tiene diferencia con las plantas C4? ¿Y qué tiene de diferencia con las plantas CAM? ¿Sí? Hay algo, ¿no? Ah, las plantas CAM no son los cactus y también son las piñas. ¿Sí? Las piñas que nosotros comemos. ¿Sí? Es como fruta. Las plantas C3 tienen lo siguiente, ¿no? Ellas, pongamos aquí, ellas absorben la luz, ¿sí? Absorben la luz y cuando absorben la luz, en este caso, ingresan por los estomas, ¿sí? Ingresan al estoma y estas, a su vez, van a entrar a ver, entra lo que es a formar parte con el agua, ¿sí? Y con el CO2, que conjuntamente con estos, cuando ya está absorbido, luego de que se consume esto, se forma la glucosa, ¿sí? Glucosa. Pero para que se forme la glucosa, ¿qué se necesita tener o qué se necesita dar? El ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin, ¿sí? Tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede normalmente en las C3, las plantas normales, como les digo, ¿sí? Entonces, el agua se consume para formar oxígeno, el CO2 se fija para formar glucosa por medio del ciclo de Calvin. Ahora, las plantas C4, como es por ejemplo el maíz, tiene de diferente manera, ¿sí? Ellos, por ejemplo, en el día, ¿sí? Esto sucede, bueno, en las C3 ocurre la fotosíntesis, fase lumínica y fase oscura, tanto en el día como en la noche, ¿sí? No pasa nada. Ahora, las plantas C4 en el día lo que hacen es, ¿sí? Tanto en el día como en la noche igualmente, ellos absorben lo que es luz, ¿sí? Y también absorben lo que es dióxido de carbono, ¿sí? Pero este dióxido de carbono se va a guardar en este tipo de plantas, ¿sí? Pero en forma de una sustancia llamada ribulosa, ¿sí? Se llama ribulosa, ¿sí? Entonces, esta ribulosa es como que, digamos, es un almacenamiento de CO2, ¿sí? Se almacena no en forma de CO2 en este tipo de plantas, sino que se almacena en forma de ribulosa. Para que esta ribulosa entre y se desprenda o se rompa y forme luego otra vez CO2 y este CO2 se dé el ciclo del Calvin. Ciclo de Calvin, ¿sí? Que a la final, ¿qué se va a formar en el ciclo de Calvin? Se forma lo que es la glucosa, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ocurre normalmente, CO2 se transforma en glucosa por el ciclo de Calvin. Acá, el CO2 ingresa en la noche o en el día. Si este CO2 se forma la ribulosa y esta ribulosa luego se rompe, se forma en dióxido de carbono. El dióxido de carbono se consume en el ciclo de Calvin y forma ¿qué? La glucosa, ¿sí? Lo que les dije.
Ahora, las plantas como los cactus, ellos no tienen lo que son hojas, sino que ellos, bueno, sí tienen hojas, pero las hojas son modificadas en forma de espinas, ¿sí? En forma de espinas. ¿Y qué sucede en este tipo de plantas? Por ejemplo, ellos hacen la fotosíntesis una vez, solo una vez, no hacen ni en el día ni en la noche como la C4 y la C3, ¿sí? Estos hacen o en el día o en la noche, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí me equivoqué, espérame un rato, es al revés, porque en la noche lo que hacen ellas, vamos acá, ¿sí? Ya. Tenemos aquí en la noche, ¿sí? Lo que hacen ellos en la noche es fijar lo que es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces ingresa el dióxido de carbono, ¿sí? Este dióxido de carbono se va a transformar en ribulosa igualmente, ¿sí? Esta ribulosa es como se almacena, ¿sí? En lo que es la célula del mesófilo de adentro del estómago, ¿sí? Y en el día, lo que se da en ese caso, tenemos que esta se rompe en forma de CO2, ¿sí? Y luego se forma la glucosa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente en el día se forma la glucosa y en la noche solamente se fija CO2. ¿Por qué? Porque estas no pueden abrir los estomas en el día. ¿Y por qué? Porque se evapora el agua y se puede morir este tipo de plantas, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Que el uno ocurre en la noche, fija CO2, ¿sí? Transforma la ribulosa, en el día la ribulosa que se guardó en forma de CO2 se rompe y se forma lo que es glucosa. ¿Por qué? Por el ciclo de Calvin. No se olviden, Calvin, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Eso, chicos. ¿Sí se entendió esto? Eso Sí, deben haberles dado, ¿no? No sé o haberles dado o deberían haber estudiado estos de aquí. Todo esto, ¿sí? Entonces no se olviden eso, ¿sí? Es muy importante. Ahora, aquí, yo les dije que la glucosa, ¿sí? La glucosa también se lo llama como una savia elaborada, elaborada, ¿sí? Esta savia elaborada ya no pasa por el xilema, sino que pasa por otro conducto. Y este conducto se llama floema, ¿sí? Y este es un conducto criboso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y tenemos que eso es todo de lo de fotosíntesis, ¿sí? Ahora les explico lo que es respiración celular, porque igualmente hay preguntas sobre eso, ¿sí? Sigo, chicos. ¿Sigo? sí. Ya, ¿Puedes siguiente. repetir lo último de la glucosa, porfa? La glucosa se lo llama como savia elaborada, ¿sí? Y esta savia elaborada pasa por medio, aquí te pongo, ¿no? Pasa por medio de un conducto, ¿sí? Y este conducto se llama como floema, ¿sí? Y este conducto se lo llama floema y es un conducto denominado como criboso, ¿sí? Y este ya es de forma descendente, ¿sí? No se olviden, ¿no? Por acá el agua, ¿sí? El agua y sales minerales pasan por el xilema, ¿sí? Y esto es ascendente, ¿sí? Lo que es el floema ya se va hacia abajo, ¿sí? Lo que son las sustancias y este es descendente, ¿sí? Por si acaso. Descendente y ascendente es del floema. La savia elaborada, ¿sí? Entonces no se olviden todo esto. Y voy a seguir, ¿no? Ahora con este, que es también uno de los ejercicios que vi, ¿sí? Antes, por ejemplo, las preguntas, no sé, eran un poco, para mí eran un poco más básicas. Estas preguntas que ahora les están tomando es un poquito más específicas, ¿sí? Y esto se llama respiración celular. Respiración celular, ¿sí? En lo que es respiración celular, se va a dar en dos cosas, ¿sí? Digamos en dos pasos. El primer paso se llama glucólisis. Glucólisis, ¿sí? Tenemos ahí, primer paso, ¿sí? La glucólisis se da en lo que es en la parte de la célula, ¿sí? O al menos en lo que es respiración celular, se da en un organelo llamado mitocondria, ¿sí? ¿Qué sucede aquí en la mitocondria? En lo que es la respiración celular, debería darse en lo que es la mitocondria totalmente, ¿no? Pero la glucólisis no se da en la mitocondria, sino que la glucólisis se da en el citoplasma.
¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿qué significa gluco? Azúcar o glucosa. O glúcido. Glúcido, les pongo aquí. Glucosa, que es lo mismo, o azúcar, ¿sí? Es el consumo de azúcar, ¿sí? Que luego se va a transformar en lo que son sustancias, digamos, sí, son sustancias simples, ¿sí? Entonces, lo que es respiración celular se va a consumir una sustancia que es, en este caso, una sustancia compleja que se va a transformar a sustancias simples, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede aquí? La glucosa tiene 6 carbonos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? 4, 5 y 6 tenemos ahí. Estos 6 carbonos, por medio de 7 reacciones químicas en parte de bioquímica, ¿sí? No necesitan saber las 7 reacciones, ¿sí? Sino que deben saber solamente esta glucosa, por 7 reacciones químicas, se van a romper por una enzima, ¿sí? Y se van a romper y se forman el piruvato, ¿sí? ¿Cuántas moléculas de piruvato se forman? Dos. A partir de una glucosa, ¿sí? A partir de una molécula, pongamos aquí una molécula de glucosa, se forman 2 moléculas de piruvato, ¿sí? Entonces, el piruvatos en sí son 3 carbonos. Tenemos uno, dos, tres, uno, dos y tres, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Entonces, eso se llama glucólisis. Lisis, romper, ¿sí? O degradar, también se llama, romper o degradar, degrada lo que sería la glucosa, el glúcido o el azúcar, ¿sí? Y se rompe y se forma el piruvato, ¿sí? Si es que no hay oxígeno, se queda hasta aquí y se da la fermentación, ¿sí? En lo que es de esta. Pero cuando es la respiración celular, en la mitocondria, se usa lo que es oxígeno, ¿sí? Entonces, si se usa oxígeno, va a haber una mayor producción de energía, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Este piruvato va a ingresar ahora sí al organelo. Aquí pongamos como organelo, ¿sí? ¿A qué organelo ingresa? A la mitocondria, ¿sí? En lo que es la membrana de la mitocondria, el piruvato se va a transformar por otra reacción química al llamado o conocido acetilcoenzima A, ¿sí? Y este acetilcoenzima A va a formar energía, una energía que es muy alta y se llama como ATP, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ingresar al llamado conocido ciclo de Krebs, ¿sí? De Krebs, ¿sí? Y aquí en el ciclo de Krebs son 7 reacciones, que igualmente me supongo que no les van a tomar sobre lo que serían estos, ¿sí? Entonces, este ciclo, ay, si ya les toman el ciclo de Krebs, ya creo que ya se pasan ahí, porque no creo que se memoricen las 7 reacciones, que son, por ejemplo, citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, fumarato, malato, oxalacetato, ¿sí? Entonces, todos esos de ahí se dan por reacciones químicas, ¿sí? Entonces, lo que más deben acordarse ustedes es que por esas reacciones químicas se forma lo que es la energía llamada ATP, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, eso es una, ¿no? Entonces, glucólisis primero se da y luego tenemos que se da el paso número 2, que se llama ciclo de Krebs, ¿sí? Ciclo de Krebs. ¿Y este ciclo de Krebs en dónde se da? En la mitocondria, ¿sí? ¿Por qué se da en la mitocondria? Para generar, ¿sí? Generar una energía muy importante llamada ATP. Son 3 energías que se forman, ¿no? Es ATP, la otra es el FAD, y el otro es el NAD, de esta manera, ¿sí? Pero estos luego se generan y se forman también lo que serían ATPs, ¿sí? Entonces es lo mismo decir esto de aquí que ATP, pero esto se multiplica en lo que es la fosforilación oxidativa o la cadena de transporte, ¿sí? Entonces, eso es lo que deben acordarse, ¿sí? Al menos en lo que es ATP solamente se forma una molécula, FAD se forma una molécula y de NAD se forman 3 moléculas, ¿sí? Nada más en ese caso, ¿sí? Entonces, eso es lo importante que deben saber de esto, ¿sí? Entonces, no se olviden, la glucosa es la que ayuda a que se forme lo que es el ATP, ¿sí? Pero si no les dicen qué es la glucosa, ¿cuál es el otro que ayuda también a formar el ATP? El piruvato, ¿sí? El piruvato, ¿sí? ¿En presencia de qué? De oxígeno, ¿sí? Piruvato ingresa, forma la acetilcoenzima A. Y si les dicen, ¿cuál es la sustancia que ingresa al ciclo de Krebs para que se genere ATP? ¿Cuál es la sustancia?
acetilcoenzima A, ¿sí? El acetilcoenzima A ingresa, se da el ciclo de Krebs y se forma el ATP, ¿sí? Eso tenemos ahí. Y por último, tenemos acá lo que sería la parte de fermentación. Déjame ver aquí, creo que ya. Ya. Aquí les explico solamente fermentación y acabo. Fermentación. Y les hago unas preguntas, ¿sí? ¿Qué es una fermentación? Se puede dar en presencia de oxígeno o sin oxígeno. Sin oxígeno, ¿sí? Y la fermentación solamente se da la glucólisis, ¿sí? O sea, solamente se queda hasta la primera parte de lo que es la respiración celular, ¿sí? Cuando es sin oxígeno, que tenemos aquí, se llama anaeróbica. Ay, anaeróbica que tenemos, ¿sí? Y esta fermentación que es anaeróbica, tenemos que son dos, ¿sí? Y les tomaron igualmente, ¿no? Tenemos una fermentación que es alcohólica y la otra fermentación anaeróbica, pongámosla acá, se llama láctica, ¿sí? La fermentación alcohólica se dan por microorganismos, ¿sí? La fermentación láctica también se dan por microorganismos, ¿sí? Esto, ¿sí? Pero no solamente se da la fermentación láctica por microorganismos, también se dan en los músculos, ¿sí? Entonces tenemos acá. Ahora, estos también tienen una ecuación, e igualmente lo que es la respiración celular, que me olvidé de ponerles, ¿sí? La ecuación, volviendo acá un ratito, ¿no? La ecuación de la respiración celular es lo contrario de la fotosíntesis. ¿Qué sería? C6H12O6, que se absorbe oxígeno, se desecha lo que es agua y se desecha lo que es dióxido de carbono y se genera ATP, ¿sí? Entonces, igualada esta ecuación, yo les dije, ¿no? Siempre va a ser 6 en oxígeno, 6 en agua y 6 en CO2. En lo que es el ATP no lleva nada, pero aquí en lo que es la respiración celular tiene 38 ATP, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Acá también tenemos la fermentación alcohólica, por si acaso lo que es una ecuación. Y esta ecuación, por ejemplo, tenemos que es, ya, el consumo de glucosa solamente es 6H12O6. Y este se produce por medio de microorganismos, que es de MO, ¿sí? Por medio de microorganismos se genera lo que sería el etanol, ¿sí? Entonces sería C2H5OH, ¿sí? Que tenemos que es el etanol. Y se desecha lo que es dióxido de carbono y se genera ATP, ¿sí? Pero aquí también debe estar igualada, ¿sí? Igualada, ¿cómo sería? ¿Sí? Acá sería 6 carbonos, acá debería tener 6, tengo aquí 3, ¿sí? Si pongo aquí 3 por 2 son 6 y 1 7, así que es un número menor al 3, que sería 2. 2 por 2, 4, me faltarían 2, pongo aquí 2, que esto se multiplica con este, y ya tengo 6, ¿sí? 6 carbonos. Hidrógenos tengo 12, acá ¿cuántos tengo? 2 por 1, 2 por 5, 10, y 2 por 1, 2, y tengo 12, ¿sí? Este se multiplica con este y este se multiplica con este hidrógeno. Y oxígenos tengo 6, aquí tengo 2, porque este 2 sería 2 por 1, 2. Y acá serían, a ver. Sí, estamos bien. Y acá serían 2 por 2, 4 y 2, 6, ¿sí? Entonces está igualada la ecuación, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y aquí solamente serían 2 ATP, ¿sí? Acá. Ahora, lo de la fermentación. Este se llama etanol, ¿sí? Entonces se llama etanol. Ahora, láctica. Tenemos que aquí se va a producir igualmente por el consumo de glucosa o 6. Cuando ustedes consumen glucosa y no tienen una buena oxigenación, se va a dar un dolor en sus músculos. Y esto de aquí se llama lactato o ácido láctico, ¿sí? Ácido láctico. Y se genera lo que es también energía, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Creo que es, a ver, aquí a ver, lo que es el lactato o ácido láctico es C3H6O3. Ese es el lactato, ¿sí? Más ATP. Y aquí también serían 2 ATP, ¿sí? Entonces, cuando les digo, ¿no? Que hay ejercicios antiguos que cuando les dan dolor en los músculos o calambres, ¿sí?
es porque se está generando esta sustancia llamada lactato o ácido láctico. ¿Sí? Entonces no se olviden eso. Y ahora sí, vamos a hacer estos ejercicios. No sé si ustedes sepan, aquí la verdad, no sé si ustedes sepan lo que es soluciones en lo que es una célula. Por ejemplo, ¿saben qué es una solución isotónica, hipertónica y lo que es hipotónica, chicos? No. Mm, ¿Me han escuchado? No, no, ¿No? profe. Ya, entonces vamos a ver primero eso también para hacer estos ejercicios que están aquí, ¿sí? Ya les indico los otros ejercicios referentes a lo que vimos ahorita, ¿sí? Que deben saberlo, ¿no? Ya, vamos a ver estos ejercicios. Bueno, esto primero, materia, ¿sí? En lo que es materia, les hago un resumen breve, la verdad, porque dar esto es un poquito largo, ¿sí? Lo que es la célula, una célula normal, ¿sí? Una célula eucariota como es esta, o una célula procariota o una célula vegetal, ¿sí? Estos tienen un tipo de alimentación, ¿sí? Hay un tipo de alimentación que no necesitan energía y es un transporte llamado transporte pasivo, ¿sí? Ay, estoy escribiendo para abajo. Es un transporte pasivo, ¿sí? ¿Qué sucede en este transporte pasivo? Como les digo, no usa energía, ¿sí? Cuando no usa energía tenemos que son, por ejemplo, algunos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que es primero la llamada difusión simple. Difusión simple, ¿sí? Tenemos la difusión simple, ¿sí? Yo les indico que se da en la difusión simple, ¿sí? Segundo, tenemos la difusión facilitada, ¿sí? Tercero, tenemos la llamada o conocida ósmosis, ¿sí? Ósmosis. Y luego vamos a ver el transporte que es activo, ¿sí? Entonces, difusión simple. Lo más principal de una difusión simple es el paso, y los pongo con otro color, es el paso por medio de la membrana de la célula, ¿sí? Solamente de gases, ¿sí? ¿Qué tipo de gas es el que pasa? Oxígeno y CO2, ¿sí? Entonces, en esta célula, y aquí les dibujo nuevamente, en esta célula tiene una membrana y esta membrana la voy a amplificar, ¿sí? Esta membrana está formada por fosfolípidos, de una doble capa de fosfolípidos que se encuentra de esta manera, ¿sí? Ay, me disculpan que ya dibujé el chuequito. Una doble capa de fosfolípidos que son como unas personas de aquí que se están uniendo, digamos los bracitos, ¿sí? Una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Y una de proteínas también tiene aquí, ¿sí? Entonces, eso tenemos, ¿sí? Pero cuando es simple, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que es el paso, ¿sí? Es el paso de gases como oxígeno y CO2 de mayor a donde existe menor concentración. Concentra, concentración, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Miren, en la parte externa de la célula, esto de aquí es la parte externa, esta es la parte interna. ¿Sí? Estoy diciendo externo aquí, interno aquí, ¿sí? En la parte externa existe mayor cantidad de oxígeno, ¿sí? Entonces, este oxígeno pasa de mayor concentración a donde existe menor concentración, ¿sí? De esa manera, sin ayuda de nada, ¿sí? Difusión simple es de mayor a menor concentración, sin ayuda, sin ayuda de una proteína, sin ayuda de nada, ¿sí? Sin ayuda. Es el paso de mayor, pongamos aquí. Es el paso de mayor a menor concentración sin ayuda. ¿Pero de qué? De oxígeno y de CO2 o de gases, ¿sí? Entonces tenemos que pasa de una, ¿sí? Directamente. Ahora, difusión que es facilitada, ¿sí? Es el paso igualmente de mayor, aquí les pongo, de mayor concentración a menor concentración, ¿sí? Pero ahora, ¿sí? Para que se dé este paso, se necesita de una ayuda. Y la ayuda va a ser las proteínas, ¿sí? Proteína, ¿sí? Entonces aquí tenemos que es esto,
De esta manera, los fosfolípidos igualmente se encuentran así, ¿sí? Y acá tenemos que es por medio de una proteína, ¿no? Acá tenemos que esta es la proteína, la que les estoy aquí subrayando, ¿sí? Esta es la proteína. Pero ¿qué va a pasar por las proteínas? Van a pasar sustancias orgánicas, ¿sí? Por ejemplo, por aquí, ¿qué pasa? ¿Sí? De mayor a menor concentración pasa lo que son lípidos, pasan carbohidratos y también pasan iones. ¿Sí? Entonces tenemos ahí de mayor concentración a donde existe menor concentración. ¿Sí? Eso es lo principal. Y facilitada, no se olviden que está diciendo que es por medio de una proteína. Ósmosis. ¿Sí? Ósmosis es el paso, aquí sí les pongo, es el paso de agua, ¿sí? Es el paso de agua de mayor, pongamos aquí, paso de agua de mayor concentración, mayor a menor concentración, menor, ¿sí? Entonces tenemos ahí, espera un ratito, ya, ya, de mayor a menor concentración. ¿Por medio de qué? De una membrana semipermeable, ¿sí? Entonces, siempre que digan agua, es ósmosis, ¿sí? Siempre que digan lípidos, proteínas, carbohidratos o iones, facilitada. Siempre que digan gases, es simple, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Pero aquí esta es una de las preguntas que estaban arriba, ¿sí? En ósmosis. No podía haberles dado de una lo que es soluciones si no sabían qué es ósmosis, ¿sí? Entonces tenemos tres soluciones. Isotónica, hipertónica, tónica, y la otra se llama hipotónica. Hipotónica. ¿Sí? Entonces, una solución isotónica es la que tiene la misma concentración de sales o de sustancias, tanto interna como externamente. Tenemos concentración y les voy a poner como puntitos, ¿no? Tenemos 1, 2 y 3 moléculas internas y las mismas concentración debería estar en la parte externa, ¿sí? Tienen la misma concentración, ¿sí? Sí, ya. Ahora, hipertónica. ¿Qué sucede en la hiper? ¿Qué significa hiper? Mucho, ¿sí? Entonces, en la parte hipertónica, quiere decir, ¿sí? Que en la célula, en la parte de afuera de la célula, existe más cantidad de solutos, ¿sí? En la parte de aquí afuera existe, en la parte externa existen más solutos o más sales o más moléculas, más solutos, ¿sí? Y en la parte interna existen menos, ¿sí? ¿Y qué sucede con esta? Si ustedes se dan cuenta, esta célula se comienza a hacer más chiquitita, ¿sí? Entonces la cosa de esta hipertónica es que mientras más sales tengan, esta célula se va a hacer más chiquitita, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Entonces hay más concentración afuera y adentro hay menor concentración, ¿sí? Menor concentración. Digamos, aquí están dos o uno ya. Y la hipotónica. La hipotónica significa que en la parte de afuera, en la parte externa, ¿sí? Hay menos solutos y en la interna hay más solutos, ¿sí? ¿Qué quiere decir ahora? Que esta se comienza a hinchar, ¿sí? Entonces, aquí tiene más solutos porque esta se llena. Digamos, cuando ustedes comen, en sí se llenan, digamos, toman mucha agua, están adentro una gran cantidad de solutos, ¿sí? Que en la parte externa, ¿sí? Y esta se comienza a aproximar a la pared de estos. Cuando este tiene más afuera que adentro, esta se comienza a alejar. Esta hipertónica, por si acaso, también se llama plasmólisis, ¿sí? Y la hipotónica se llama turgencia, ¿sí? Y con esto hacemos el ejercicio de arriba. ¿Puedo seguir, chicos? Profe, repite solo lo del hipertónica. Hipertónico, como te digo, ¿no? Es como Por- que tú, ¿cómo que te digo? Ya.
Y es como cuando tú pones en una planta mucha agua, ¿sí? Entonces, cuando la planta tiene mucha agua, en sí se pudren las raíces y es porque tiene muchas sales o mucho lo que sería agua y esta se comienza a podrir, ¿sí? Entonces, adentro de la planta ya no quiere más, sino que tiene una concentración, digamos, muy baja, pero afuera hay más y más y más y por eso es que se llama hipertónica. Hiper quiere decir afuera, ¿sí? En lo que es hipertónica significa que es en la parte externa hay más solutos o más agua, digamos, ¿sí? Y en la parte de adentro hay menos, ¿sí? Vamos a ver en un grafiquito ya para que me entienda mejor, Profe, ¿puede ¿sí? explicar por favor otra vez la parte de hipotónica? Ya les explico acá con un gráfico. ¿Sí puedo explicarles con un gráfico que sí tengo? ¿O Sí, están profe, copiando? porfa. Ya, Sí, ya, aquí miren, este es el gráfico, miren. Esta es la solución isotónica. Si ustedes se dan cuenta, miren, la cantidad de agua tiene igual, ¿sí? Tiene la misma cantidad, tanto adentro como afuera, ¿sí? Entonces, aquí deberían estar la misma concentración, la verdad. La misma concentración de agua se dice aquí. El flujo es igual, tanto adentro como afuera de esta célula, digamos. Y, por ejemplo, en los glóbulos rojos se verían así, en un glóbulo rojo normalito, ¿sí? Ahora, cuando es una solución hipertónico, ¿sí? Quiere decir que afuera de este, hay más concentración, si ustedes se dan cuenta, que adentro, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que eso es hipertónico. ¿Por qué es hipertónico? Porque afuera, en la parte externa, como les digo, en la parte externa, hay una mayor concentración. Concentración de solutos, se dice. ¿Sí? De solutos. Cuando les dicen solutos, está diciendo de sales, ¿sí? Y en la parte interna, hay menor concentración. Si ustedes se dan cuenta, miren, tiene uno, 2 y 3 en la parte interna, ¿sí? Y eso es hipertónico. La palabra hipertónico se da más por la parte de afuera, la parte externa, ¿sí? Y la parte que es hipotónico, hipo significa menos, ¿sí? Pero menos cantidad de solutos. ¿En dónde? En la parte externa. Externa tiene menos solutos, ¿sí? Y en la parte interna tiene más cantidad, una mayor concentración. Mayor concentración. Y se hincha, si ustedes se dan cuenta aquí, miren, se hincha. Entonces, cuando está, por ejemplo, en el glóbulo rojo, si el glóbulo rojo no tiene solutos, esta se comienza a hacer como una pasita, digamos, ¿sí? Y la pasita tiene menos agua en la parte interna, pero digamos afuera puede tener mucha agua, en ese caso, pero esta se está haciendo así como se está secando, digamos, ¿sí? Y ahí tenemos que sería hipertónico, ¿sí? Cuando tú pones exceso de agua o cuando tú, digamos, toman demasiada agua, las células se comienzan a hinchar. Y cuando se comienzan a hinchar es porque se está dando hacia afuera, tiene pocos solutos, pero adentro de la célula del glóbulo rojo, mira, tiene demasiado, ¿sí? Y se hincha, ¿sí? Esto se llama turgencia, ¿sí? Y esto se llama plasmólisis, lo que les puse aquí, ¿no? Plasmólisis cuando se seca. Entonces, cuando una planta ustedes no ponen agua, se da la plasmólisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lo que es las plantas, miren, así tienen lo que es la célula vegetal, tiene lo que es la vacuola, ¿sí? Pero si ustedes no ponen agua, esta vacuola se comienza a secar, ¿sí? Se comienza a secar la vacuola. Ay, se comienza a secar. Y entonces ya no está cerca de la membrana plasmática, la vacuola, como estaba antes, digamos, sino que esta se comienza a alejar y se comienza a hacer así, mire. Se comienza a alejar más y más y más en lo que es la plasmólisis, porque se comienza a secar, ¿sí? Pero lo que es en la turgencia, si es una célula vegetal, ¿qué sucede? Aquí tenemos lo que es la membrana y esta vacuola se comienza a hinchar más y más. Y a veces no tiene ni espacio para los organelos, ¿sí? Entonces se hace más gordita, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahí. ¿Sí se entendió ahí, chicos? sí, profe, gracias. Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, vamos a ver los ejercicios y solamente ustedes me dicen ahí la respuesta porque ya les expliqué. Entonces, miren, dice, en una planta cuando las conexiones citoplasmáticas, a ver, dice, en una planta cuando las conexiones citoplasmáticas entre las células se fragmentan de manera que el transporte flemático se frena, se dice que las células están en estado
de plasmólisis o en estado de turgencia. Esto se debe a que la concentración de solutos en el exterior es mayor o menor al interior, ocasionando que la membrana se aleje de la pared celular. ¿Cuál sería la respuesta? La A. Ajá, muy bien. Sería la respuesta la. Y por lo que les dije, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Que se les hace más fácil así. Bueno, dar clase y hacer preguntas se me hace más fácil a mí, la verdad, ¿sí? Entonces, eso es lo que es plasmólisis, ¿sí? Está diciendo, a ver, espérame un rato, no es plasmólisis. O sí, sí es plasmólisis. Urgencia es hinchar, ¿sí? Entonces, está muy bien, ¿sí? Entonces, ahí está. Ahora dice aquí, si una solución del exterior de la célula es hipotónica, se produce un flujo neta de agua hacia el interior de la célula. Esto se debe a que la concentración de los solutos de la célula es mayor o menor a la interior, ocasionando que esta sea un estado normal de la célula vegetal y se dice que estas células están en estado de plasmólisis o turgencia y el protoplasto esté expandido y presionando la membrana plasmática contra la pared. ¿Cuál sería ahora? La B. Ajá. La B, La ¿La, C. la B o la D? la B, la B. Yo digo Ah, la la B. C. Sería la B. ¿Sí? En la parte exterior que les dije, miren, en la parte exterior tiene menos concentración, ¿sí? Entonces aquí debería estar 3, pero aquí digamos deberían estar más células aquí adentro, ¿sí? Entonces tenemos ahí. En la parte externa se tiene menor concentración cuando es hipotónico, ¿sí? Y en la parte interna mayor concentración. Y aquí les está diciendo, se va expandiendo, presionando, ¿sí? Si se dan cuenta, está sucediendo lo de aquí, ¿no? Entonces se expande y se da lo que es turgencia, ¿sí? Entonces ya no hay espacio, se sigue hinchando, hinchando, hinchando y ya no va a haber espacio en sí. Y tenemos que es la turgencia. ¿Y por qué? Porque en la parte externa hay menor que concentración, ¿sí? Que en el interior. ¿Ya? ¿Sí se entendió, chicos? Vamos a Dicen, ver. solo una preguntita, ¿sí puede ayudarnos con esa isotónica? ¿Cómo? Isotónica es cuando tienes la concentración normal, ¿sí? Tienes la misma concentración, ¿sí? Mm, Entonces, mira, aquí digamos tienes 2, 4, 6, tienes 6 moléculas y aquí deberían estar igualmente. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 2, sí, tendríamos ahí 6. Es la misma concentración de sales, sustancias o de agua, ¿sí? Entonces es un flujo que se da constante por igual, ¿sí? Entonces eso es isotónico, ¿sí? ya ¿Mucho? listo, muchas gracias. Ya de nada. Sigamos entonces. Ah, me olvidé lo que es el transporte activo, por si acaso, ¿sí? Esto es uno que di una vez en una clase, ¿sí? Transporte activo se usa energía y solamente, ¿ah? ¿Preguntas? Transporte activo, pongámoslo aquí mejor dicho, ¿sí? Transporte activo, ¿sí? Lo que es de transporte activo se necesita de energía, ¿sí? Entonces tenemos aquí. Cuando se necesita de energía, se utiliza lo que es una llamada bomba, ¿sí? ¿Bomba de qué? De sodio y de potasio, ¿sí? La de sodio sirve para sacar lo que son, bueno, sacar de la parte interna el sodio, ¿sí? Y la de potasio sirve para introducir, ¿sí? Lo que son estos iones, ¿sí? Entonces, estas bombas es como que fuera un Pac-Man, mejor dicho, es como que se abren las proteínas, porque aquí tenemos que son proteínas, no sé si está así más o menos, es igualmente como estaba arriba, ¿sí? Entonces, esta se abre y se cierra, pero se abre y se cierra porque utiliza una energía. Y esta energía es del ATP, ¿sí? Entonces, para que salga el sodio, ¿sí? Se utiliza la bomba de sodio, ¿sí? O para que salgan iones, mejor dicho. Para que salgan iones, se utiliza la bomba de sodio. Y para que entren iones, se utiliza la bomba de potasio. Para que entren, es la bomba de potasio. Para que salgan, es la bomba de sodio. ¿Qué tipo de iones? Por ejemplo, los cloruros, los sulfuros y todos esos, ¿sí?
Entonces, eso tenemos ahí, ¿sí? Que esto, bueno, no les han tomado, pero cabe recalcar a veces que a veces digo, por si acaso, y les toman eso, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿sí? Y vamos acá, que es otro ejercicio, más o menos sobre lo que es célula, ¿no? Dice, con base en el texto, identificar la afirmación correcta. Para comprender la función celular, se realiza un experimento en protozoarios unicelulares primitivos, como las amebas. Verán que este tipo de preguntas que les están tomando desde enero de 2020 y también esta también están en las preguntas piloto, ustedes deben de interpretarlo y razonar, porque están haciendo preguntas de razonamiento y teórico, ¿sí? Los dos juntos. Entonces dice, a una de ellas se le extrae el núcleo. Vamos subrayando lo principal, ¿no? Dice, a una de ellas se le extrae el núcleo con una microaguja, ¿sí? Y se la somete a una alta intensidad. Bajo estas condiciones, el microorganismo continúa con vida y mantiene su forma y movimiento, pero deja de crecer, ¿sí? Entonces está diciendo cuando se le extrae el núcleo, deja de crecer, aún así sigue moviéndose, ¿sí? Se deshidrata y muere a cabo de unos días. Como control del experimento, a otra ameba, ¿sí? Aquí pongamos de otro color para que me entiendan mejor. A otra ameba se somete a lo que es el mismo traumatismo, usando la intensidad de luz, pero no se extrae, ¿sí? Dice, no se extrae el núcleo, ¿sí? En este caso, el microorganismo no muere, ¿sí? No se muere, continúa creciendo y mantiene su forma y movimiento, pero pierde un alto contenido de agua en el interior, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque dice cuál es la correcta. El núcleo es el encargado de almacenar el agua necesaria para la vida del microorganismo. El núcleo capta energía luminosa produciendo ATP para que ésta luego crezca. La ameba continúa moviéndose ya que el núcleo está encargado de conservar su forma celular y estabilidad. Y la ameba deja de crecer debido al núcleo que es encargado de los procesos metabólicos del microorganismo. ¿Cuál sería la respuesta? Le dicen tal vez la B. La B. Ya, ¿por qué? Porque en el ATP, ¿cómo lo explico? Quiero que me digas por qué no es la A. Ya, eso dime. ¿Cómo así? ¿Por qué no es la A? Ya. A ver, ¿Qué no es? porque, ¿Por qué no es? Digo, no es la. Yo sé que por, la respuesta es la D, pero ¿por qué no es que, la? a ver, es que no sé cómo explicarles, profe. Es fácil. Es que no sé si esté bien, pues. Dime, no importa. Aquí Que en es para el, que te o quedes. sea, que en el núcleo no se almacena el agua en sí. Ya, ¿qué se almacena? ¿Dónde se almacena el agua? En la membrana creo, no estoy seguro. No, Entonces no sé, profe. ya. Estás bien, la respuesta es la D, ¿sí? Como siempre les digo, chicos, a todos mis alumnos, les digo, yo sé las respuestas de todas las preguntas, pero ¿de qué me sirven que solo Escúchate, decirles la pero respuesta, sino decirles la razón de los otros, ¿sí? Almacenar agua es vacuola, ¿sí? Y no es núcleo, ¿sí? Entonces, por eso no es la A, ¿sí? El núcleo capta energía luminosa, ¿sí? El núcleo capta energía luminosa. Espérame, a ver, les apaguen el pongo, micrófono. ya les apago. Ahí está, ya apagado. Casi me dejan sin oreja. Ya, dice, el núcleo capta energía luminosa, que es ATP. ¿Dónde se capta la energía luminosa? No es en el núcleo, ¿sí? Es en el cloroplasto, ¿sí? Así que tampoco es esto, ¿sí? La ameba continúa moviéndose ya que el núcleo es el encargado de conservar su forma celular. Esto de aquí, moviéndose y encargado de formar su forma celular. Está diciendo que es la membrana plasmática, membrana. Esa es la una, según el movimiento, es membrana. Perdón, según lo que está encargado de conservar la forma, es membrana, pero movimiento, aparte de membrana, está diciendo que es un flagelo, ¿sí? Entonces tampoco es esta, ¿sí? Y no es de núcleo, ¿sí? Y acá dice, la ameba deja de crecer ya que el núcleo es el encargado de procesos metabólicos, ¿sí? El núcleo, ya les dije, se da lo que es la síntesis de proteínas, ¿sí? Si no hay proteínas en un ser vivo, ya sea una bacteria o un ser humano,
chao ser vivo, si no hay proteínas, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas proteínas son aquellas que les ayudan a ustedes a hacer lo que es todo el metabolismo de todos los seres vivos, a obtener energía, a dar lo que es formar hormonas, ¿sí? Entonces, en seres humanos es de hormonas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso tenemos. La respuesta es la D y las otras ya les dije por qué no es, ¿no? La primera es porque es la vacuola y la otra es porque es el cloroplasto, ¿sí? Entonces, eso les digo siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo así, les digo así porque deben aprender a saber el porqué de los otros, ¿sí? Entonces, tenemos D, ¿sí? Ahora, aquí miren, dice, este que es de, igualmente de enero, dice, los organelos denominados ribosomas, cloroplastos o mitocondrias están presentes en organismos autótrofos como heterótrofos y en condiciones normales. Su función es utilizar metionina, ribulosa o piruvato para liberar energía mediante la respiración celular. Respiración celular, ya, en condiciones de ausencia de oxígeno, ¿sí? Que tienen ahí. El metabolismo cambia y se produce la respiración anaeróbica. ¿Cuál sería esta? La C, Lizzie. Mm, ajá, muy bien. ¿Sí? Sería la respuesta, la C. ¿Sí? Entonces, como les había dicho, ¿no? Tanto plantas, ¿sí? Tanto plantas como animales, ¿sí? Tienen lo que son mitocondrias. Mitocondrias. No se olviden que la función principal de las mitocondrias es generar energía, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Y además de esto, les dice liberar energía, ¿sí? Dice liberar energía en respiración celular, ¿sí? ¿En dónde se da lo que es la respiración celular? Respiración celular en lo que es la mitocondria, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Y por medio de qué? Como les dije, ¿no? Primero es glucosa, luego viene, se rompe la glucosa en piruvato, luego viene ¿qué? El acetilcoenzima A, acetil-CoA, ¿sí? Y por último tenemos que es de ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ay, ya, tenemos ahí, ¿sí? Entonces tenemos piruvato. Ay, piruvato, ¿sí? No les dice glucosa, ¿sí? No les dice glucosa, sino que les está diciendo piruvato, ¿sí? Debería decir o piruvato o glucosa. Ribulosa, ¿qué era? No se olviden que les dije, pues era porque por el CO2, ¿sí? Metionina, ¿qué es? Un aminoácido. Aminoácido, por si acaso, ¿sí? Entonces tenemos ahí. ¿Qué es la metionina? Un aminoácido azufrado, que por lo general nosotros tenemos, que estas nos ayudan a formar lo que son proteínas. Este aminoácido es un potente antioxidante que se lo conoce, ¿sí? Que se lo obtiene de lo que es bueno, es precursora de la cisteína, ¿sí? Que tenemos ahí. Y tenemos que eso es todo en esta pregunta, ¿sí? Vamos al siguiente. Ahora, fisiología vegetal. A ver, chicos, en fisiología vegetal, ¿saben lo que son los tejidos vegetales? Ouch. ¿Sí saben cuáles son los tejidos vegetales? Porque son, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco tejidos vegetales son. Si les digo uno, ¿me podrían decir cuál es el tejido? Ejemplo, si les digo epidermis, ¿es un tejido conductor o es un tejido protector? ¿Qué piensan que es la epidermis? Protector. Protector, ajá. Ya. Si yo les digo, ya, el otro tejido. Déjenme recordar. Si les digo el tejido como es el xilema. ¿Es un tejido de almacenamiento o es un tejido conductor? Conductor. Ya, muy Sí, bien. conductor. Ya, conductor. Si yo les digo el tejido parenquimático. Aquí,
mático. ¿Sí? ¿Qué sería? Un tejido protector, de sostén o de almacenamiento. De sostén. De sostén. No, es de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos. ¿Sí? Para poder mandar estos de acá. ¿Sí? Ya vamos a ver. ¿Sí? Piu, piu, piu. Ya. Ustedes los que el de almacenamiento son estos, colénquima y parénquima. ¿Sí? Perdón, de sostén son de colénquima y parénquima. Pero vamos a ver estos tejidos. ¿Sí? Tejidos vegetales son conductores. Un rato que no se me mueve aquí. Espera un ratito. Ya. Tenemos. No sé, escribe. Ya. Tejidos conductores, ¿sí? Que es del xilema, que conduce la savia bruta, y el floema, que es la conduce que es la savia elaborada. Xilema, no se olviden que es un tejido conductor, leñoso o criboso. Tenemos que es leñoso. Y lo que es el flema es un tejido criboso, ¿sí? Por si acaso, ¿sí? Entonces tenemos ahí primero, ¿no? Entonces, el agua, ¿por dónde se conduce? Por el xilema. La glucosa, ¿por dónde se conduce? Por el floema, ¿sí? Ahora, tenemos tejidos de sostén, colénquima y esclerénquima, ¿sí? Los tejidos de sostén se encuentran externamente en lo que es la hoja o en lo que es el tallo, ¿sí? Los conductores se encuentran internamente, ¿sí? Los de sostén tenemos que se encuentran externamente. El sostén en sí nosotros tenemos que estos dan lo que es de elasticidad. Las células de la colénquima producen elasticidad, ¿sí? Lo que son los tejidos de la colénquima. Y de la esclerénquima son células muertas, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que son células muertas que nosotros tenemos en lo que es de estas, se los conoce que estos producen lo que es rigidez. Ay, rigidez. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Ahora, el tejido que es epidérmico ya es la parte externa que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces en el tejido epidérmico tenemos estas, no sé si conozcan ¿cómo se llama este? La ortiga. La ortiga tienen pelitos, ¿sí? O lo que son los girasoles también tienen como pelitos, ¿sí? Estos como pelitos son los llamados tricomas, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos tricomas? Absorben, absorben lo que es agua, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y también tenemos que hay en la hoja, hay una cutícula que es de que está formado por ceras, ¿sí? Y estos son los que recubren recubren a la hoja, mejor dicho, recubren a las células epidérmicas, ¿sí? Y también hay unos pequeños poros, que miren, aquí están los estomas, ¿sí? Hay los pequeños poros, que son los estomas. Pongamos aquí poros, no sé si logro ver, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Eso es lo principal, ¿no? Tejido epidérmico. Epidérmico es en la parte externa. Sí, es como la pielcita, mejor dicho, que se encuentra, ¿sí? Ahora, parenquimáticos. Cuando son parenquimáticos, nosotros tenemos que son de cuatro tipos, ¿sí? Clorofílicos almacenan. Estos parénquima. La palabra parénquima significa almacena. Almacena, ¿sí? Almacena, ¿qué? Clorofila, por eso es clorofílicos. De reserva, que almacenan nutrientes, ¿sí? Aeríferos, almacena oxígeno, y acuíferos, almacena agua, ¿sí? Entonces tenemos esos, ¿no? Los que les están tomando en algunos ejercicios son estos tejidos conductores, tejidos de sostén. Pero ya les estoy diciendo los otros por si acaso. Hay otro tejido, que es el tejido meristemático, la verdad, ¿sí? No está aquí, pero les voy a escribir. Se llama tejido meristemático, ¿sí? Cuando les digan meristemático es un tejido de crecimiento, ¿sí? Hay tres tipos. Uno que es apical, que apical quiere decir es un crecimiento lateral hacia arriba o hacia abajo. Perdón, es un crecimiento vertical, ¿sí? El otro es tejido meristemático lateral,
¿sí? Que este es el grosor, ¿sí? Y el otro tejido meristemático se lo llama como embrionario. Embrionario, ¿sí? Que este de aquí se encuentra en toda su vida, en toda la vida de la planta, ¿sí? Entonces no se olviden de esos, ¿sí? Por si acaso. Eso, chicos. Ahora sí, vamos acá, ¿sí? Dice, relaciona el tejido vegetal con el ejemplo que se presenta en su función. Tejido, colénquima y parénquima, ¿sí? No está el esclerénquima, es la parénquima, ¿sí? Dice, los tubérculos de la papa presentan varios perdón, amiloplastos en las células para almacenar almidón que sintetiza la planta. La B, las células de la cubierta de frutos blandos frutos blandos, como las uvas, tienen paredes flexibles y gruesas por la presencia de celulosa. La C, los tallos del apio contienen células formadas de sostén y estas están asociadas en el sistema vascular. Y la D, el tallo del cactus tiene una pared delgada y espacios grandes, entre ellas para el intercambio gaseoso. ¿Cuál sería la respuesta? Creo que la B, ¿sí? ¿La B de bebé o la D de dedo? De bebé. Ya, entonces la respuesta, si estás bien, la D, ¿sí? Colénquima, ¿qué les dije? Eran células vivas, ¿sí? Y se produce aquí la parte de sostén, ¿sí? No se olviden eso. Y además colénquima, les dije que les daba que elasticidad. Elasticidad, ¿sí? Entonces, por eso es que sería uno, bueno, les dicen aquí flexibles, ¿sí? Y acá también les dicen sostén, ¿sí? Por eso es la uno con la B y la C, ¿sí? Y acá, parénquima que les dije que era almacén, ¿sí? Entonces aquí les dice que se dan, almacena lo que es aminoplastos, ¿sí? Que ya les dice almacenar. Y acá les dice que el cactus tiene una pared grande, una pared delgada con grandes espacios entre ellas y se produce el intercambio gaseoso. O sea que se almacena lo que es CO2 y oxígeno, ¿sí? Muy bien, la respuesta sería la B, ¿sí? Tenemos B. Y vamos a la siguiente. Bueno, aquí está, no, lo que les dije, ¿no? Sostén o soporte se llama colénquima y esclerénquima, y aquí es como se lo ven de la forma, digamos, real, ¿sí? En la parte interna se encuentra la esclerénquima y en la parte de afuera se encuentra la colénquima, ¿sí? Y aquí se encuentra en todo lado de afuera la epidermis, ¿sí? Son células, digamos, de sostén que se lo conoce. Digamos, bueno, aquí dice flexibilidad y las otras eran rigidez. Aquí está el tejido conductor, que ya les había hablado igualmente. Floema, tubos cribosos, xilema, tubos leñosos, ¿sí? No se olviden que son conductores o de transporte de savia, bruta o elaborada, ¿sí? Cuando es bruta, agua y sales. Cuando es elaborada, glucosa, ¿ya? Entonces tenemos ahí. El xilema siempre va a ir, digamos, la savia bruta siempre va a ir hacia arriba, sí que es ascendente. Y el floema, lo que es la savia elaborada, va a ir de manera descendente y ascendente, ¿sí? De las dos maneras. Entonces tenemos ahí, ¿sí? Y acá hay otra cosa que tengo que explicarles, ¿sí? Ahora, en la parte de fisiología vegetal, también ustedes deben saber las partes de las plantas, ¿sí? No sé qué tan buenos sabrán lo que son las partes de las plantas. Vamos aquí. ¿Sí saben qué es una flor perfecta y una flor imperfecta? ¿O no? Vamos a ver. No. Uy, chejitos. Ya, vamos a ver aquí. Verán, una planta, cuando tiene flor, se los llama como fanerógamas, ¿sí? Ahí está mal escrito. Fanerógamas se llama. Se llama fanerógamas, escrito mal, ¿sí? Que estas plantas también se los conoce, déjame acordar, a ver, estas plantas también se los conoce como, me olvidé el nombre, denme un momentito, me olvidé. Como plantas superiores, ¿sí? Fanerógamas eran plantas superiores. También se los conoce como plantas
superiores. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Estas plantas superiores tienen las siguientes cosas, ¿no? Tienen, por ejemplo, lo que es una raíz, tiene un tallo, tienen hojas y tienen flores. ¿Sí? Y al menos aquí vamos a ver plantas con flor. ¿Sí? Las plantas con flor se llaman en sí fanerógamas y tenemos que son las llamadas angiospermas. ¿Sí? Que estas angiospermas lo que hacen en sí es formar una semilla protegida. ¿Sí? Angiosperma significa que tienen una semilla protegida. ¿Sí? Entonces, las flores tienen la siguiente disposición. ¿Sí? Primero tiene lo que es el tallo que se encuentra aquí. ¿Sí? Primero tenemos que es el tallo, que es todo esto. ¿Sí? Luego viene lo que es el receptáculo, que es la unión entre el tallo y lo que sería la parte de las flores donde van a nacer. ¿Sí? Eso se llama receptáculo, que mejor dicho, es donde se encuentra lo que es los óvulos o los órganos masculinos o femeninos de la planta. ¿Sí? Las primeras hojitas que nacen en las plantas o en las flores, mejor dicho, para que nazcan las flores o el fruto, se llama sépalo. ¿Sí? Esas son flores falsas que se los conocen, ¿no? Sépalo. Y las flores en sí ya tenemos los pétalos. ¿Sí? Entonces, adentro, en la parte interna de los pétalos es el que protege los órganos internos de la planta. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que protege? Órganos masculinos y órganos femeninos de la planta. También son niñas y niños de las plantas o hermafroditas, la mayoría de ellas, ¿sí? Entonces, cuando solamente tiene el órgano masculino en una planta, se lo llama que tiene solamente el androceo, ¿sí? Androceo quiere decir que es la parte masculina de la planta, ¿sí? La parte digamos, la parte macho de la planta, que es así, ¿no? La parte masculina se llama masculina, ¿sí? No les han tomado como androceo, pero sí les han tomado como estambres, ¿sí? Entonces, los estambres, que es todo esto, ¿sí? Todo lo que se encuentra aquí, que esto les estoy rayando. Los estambres, que es todo eso, tienen dos estructuras. Este como que fuera un tallito, ¿sí? Se llama filamento, ¿sí? Que tenemos aquí. Y en donde se encuentra el polen, se llaman anteras, polen, ¿sí? Se llaman anteras, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Y ahora, la parte niña de la planta se llama gineceo o se llama carpelos, también se llama, ¿sí? Y en este gineceo que se encuentra aquí, ¿sí? Tenemos que también se lo puede llamar como pistilo. Todo esto es del llamado, todo lo de color amarillo es del pistilo, pero se divide en las siguientes, ¿no? Primero tenemos que es el estigma, que es la boquita. Este es el estigma. Luego tenemos el estilo, que es el cuellito. Y luego tenemos el ovario que se encuentra aquí alrededor, ¿sí? Es donde se encuentra el óvulo. Aquí sería 3, ¿sí? Y en el 4 es donde se encuentran los óvulos, porque también tienen óvulos, ¿sí? Entonces, eso no se ve bien, ¿no? Primero es estigma, estilo, ovario, donde se encuentra el óvulo, y el óvulo en la parte interna, ¿sí? Esa es una. Ahora, existen plantas que son completas. Completas es la que ustedes ven aquí, las que vimos ahorita. Todo esto que tiene, tanto masculina y femenina, planta completa. Planta que es desnuda, que solamente tiene los órganos, pero no tienen pétalos. Son llamadas, por ejemplo, plantas incompletas, ¿sí? Solamente, por ejemplo, tenemos desnuda, que sin pétalos, ¿sí? Es acepalada, que no tiene sépalos. Si ustedes se dan cuenta, no tienen aquí lo que es los sépalos, los chiquititos que se encontraban aquí, ¿sí? Es acepalada. Y la otra es apetalada, que no tienen los pétalos que son los grandes, solamente tienen sépalos, ¿sí? Y esas se llaman flores incompletas, ¿sí? Entonces falta una estructura y es incompleta. Si tienen las dos, tanto estructura de macho y estructura de hembra, es una flor completa, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a al ejercicio. Dice, con base en la información, identifique la opción correcta, ¿sí? El árbol de aguacate es una planta angiosperma. Este tipo de planta se caracteriza por el desarrollo de flores, las cuales se originan a partir de modificaciones de los meristemos apicales, ¿sí? Las flores son importantes porque tienen estructuras reproductoras masculinas, conocidas como
pistilos, anteras. Y femeninas como pistilos o estambres, perdón, pistilos o estambres. La primera se encarga en la producción de polen, mientras que la segunda se encarga en la fecundación. Gracias a la formación de tubo polínico que atraviesa el estigma o la antera, permitiendo que el espermatozoide alcance a lo que es la ovocélula. ¿Cuál sería la respuesta? La D, profe. La D. La D. ¿La D o la B? D, sí. No es la B. ¿Cuál es? La B de Ajá, yo también creo que la ve. Ujú. A ver, me dice aquí Pedro es la B. B de bebé. A ver, veamos. Masculinas, muy bien, son estambres. Femeninas son los pistilos. Pero aquí miren, dicen, las primeras se encargan en la producción de polen, mientras que la segunda se lleva a cabo la fecundación. Gracias a la formación del tubo polínico, ¿sí? Que atraviesa, de acá, que atraviesa en el tubo polínico, ¿sí? Todo esto, ¿sí? No. Este también se llama estigma, por si acaso, ¿sí? Entonces está ingresando por aquí, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ingresa por el estigma, ¿sí? Entonces tenemos que atraviesa ¿qué? El tubo polínico que atraviesa el estigma, ¿sí? No atraviesa el estambre, perdón, la antera, ¿sí? La antera es macho, ¿acaso va a atravesar el óvulo, va a saltar a donde se encuentra la antera y de ahí se va a fecundar por acá? No, esto es no es cierto. Tenemos aquí, miren, aquí se encuentra lo que es olvidé. Aquí tenemos lo que es el pistilo, ¿sí? Este es el estigma, ¿sí? Lo que les dije. Este tubo polínico, este tubo de aquí se llama, me olvidé el nombre, se llama como, ya me duele la cabeza, un ratito. Se llama como estilo, me olvidé. Estilo, ¿sí? Entonces tenemos ahí, ¿sí? Entonces miren, ¿qué sucede cuando se fecunda? Aquí tenemos que la antera se encuentra unida, ¿no? Cuando se fecunda, aquí en la antera es donde se encuentra el polen. El polen sale de aquí, pasa por el estigma, pasa por el estilo y llega a los óvulos que se encuentran aquí y se fecundan, ¿sí? Entonces la respuesta sería estambres, pistilos y estigma, ¿sí? ¿Hechos, chicos? ¿Sí se entendió ahí? Sí. Ya. Sí, dicen. Acá. Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Una rosa tiene una flor que consiste en un eje central en la cual están unidos 4 juegos sucesivos de hojas modificadas. Entre estas hojas se destaca la presencia de las estructuras reproductoras como pétalos o estambres, que se caracterizan por tener un filamento largo, delgado que sostiene la antera, encargados de producir polen. Los carpelos o estambres que tienen el estigma pegajoso, montado sobre el estilo alargado que es la parte portadora de óvulos. Dichos, perdón, esperen, me duele el ojo. Dichos verticilos producen lo que son gametos al fusionarse y darán origen a lo que es un cigoto. ¿Cuál sería la respuesta? La B. ¿Alguien más? Dicen la D por aquí. Pongamos aquí los que dicen D. ¿Otra opción que digan? No, B. Ah, B de bebé tienes que decir ya. Es que se confunden. Hasta yo me confundo. A ver, por acá en el chat dicen Juan Carlos dice la D y Juan R dice la B. A ver. Por acá dicen otra opción que es la D. ¿Sí? A ver, les dicen, la rosa tiene una flor que consiste en un eje central que están unidos a 4 juegos sucesivos de hojas modificadas. ¿Sí? Entonces, el eje central les está diciendo que es el tallo. ¿Sí?
Las cuatro hojas modificadas son los sépalos. ¿Sí? Perdón, son los sépalos. Dicen, entre estas hojas se destaca la presencia de estructuras que son reproductoras, como, a ver, si sépalos, no, sépalos y pétalos de esto. Y pétalos. ¿Sí? Ya. Entre estas hojas se destaca la presencia de estructuras reproductoras como los de la pétalos o estambres que se caracterizan por un filamento largo. ¿Sí? Filamento largo, tenemos que es los estambres. ¿Sí? Y delgados que contiene o que sostiene la antera. Entonces tenemos que es así. Esta es la antera y este es el filamento. ¿Sí? Tenemos ahí. Encargados de producir polen. ¿Sí? Entonces la antera es donde se produce el polen. ¿Sí? Y los estambres o carpelos que tienen en el estigma es pegajoso montado sobre el estilo. ¿Sí? Que es encargado por la parte de portadora de los óvulos. ¿Sí? Entonces aquí les dice que esa parte es donde se encuentran los óvulos. ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, sería la B. ¿Sí? Porque les está diciendo que es la encargada donde se encuentran los óvulos. ¿Sí? Y son aquí en la parte femenina, que es todo esto llamado como gineceo o carpelos. ¿Sí? Muy bien, la respuesta sería la B. ¿Sí? Si se dan cuenta que son cosas de conocimiento básico, pero aún así algunos nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, esto es lo que les dieron en ciclo básico, digamos en la escuelita, pero aún así se equivoca, ¿sí? Entonces vamos a ver los otros. A ver, vamos a ver ahora esto. Dice, las crasuláceas, por ejemplo, crasuláceas son mire, nombre. Los cactus, ¿sí? Los crasuláceos o las cactáceas son plantas adaptadas en climas áridos. Una de las estrategias para evitar la deshidratación consiste en el cierre de los estomas o estromas durante el día. Sin embargo, para que puedan mantener su metabolismo autótropo, la planta absorbe oxígeno o CO2 durante la noche y lo almacena en moléculas de ácido málico, ¿sí? O ribuloso también llamado, como para complementar lo que es el ciclo fotosintético al día siguiente. Una vez que ocurre la síntesis de azúcares, estos se transportan por todo el lado del cuerpo vegetal a través del xilema o floema. ¿Cuál sería la respuesta? La B. Yo digo que la C, Liz. Ah, sí. Ya, muy bien. La respuesta sería la C. ¿Sí? Porque dice, bueno, primero vamos por qué son estomas, ¿sí? Dice, son estrategias de deshidratación y consiste en el cierre de, ya les dije, donde se dan en intercambio. Cierre quiere decir es en donde se da el intercambio de gases. Intercambio de gases, ¿sí? Y son los estomas. Estroma es donde se da la parte de la fase oscura, ¿sí? Siempre se equivocan estomas con estromas, por eso ahora los han puesto así, ¿sí? Durante el día. Sin embargo, para que puedan mantener su metabolismo autótrofo, la planta que dice, en la noche que hace, absorbe el CO2, ¿sí? Y almacena las moléculas de ácido málico para complementar el ciclo fotosintético. Y una vez que esto ocurre, se forman lo que es los azúcares. Y estos azúcares se van a transportar ¿por dónde? Por el floema. ¿Sí? Muy bien, la respuesta sería la C. Chicos. Ya, vamos a la siguiente. Veamos cómo les va ahora con este. Con base en el texto, ordene los pasos de procesos de absorción de minerales por la raíz. La planta en condiciones hidropónicas. Hidropónicas quiere decir en condiciones de contenido de agua, ¿no? En condiciones hidropónicas se encuentra en una solución concentrada de minerales. Estos se transportan hacia el interior de las células de la raíz, conservando una gradiente de concentración. Una gradiente de concentración quiere decir que está absorbiendo una cantidad específica de agua, ¿sí? Dice, 1. Transporte activo al espacio extracelular del cilindro vascular. 2. Difusión hacia lo que es el tejido vegetal del xilema.
3, transporte activo hacia los pelos radiculares. Y la 4, perdón, es la difusión del citoplasma a las células de la endodermis. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería cómo se está dando, digamos, la absorción de estos? ¿Cuál sería el orden según ustedes? Veamos cómo me explican este. La D. ¿La D de dedo o la B de bebé? La D de dedo. Ya, dice la D, pongamos aquí. Primero que dice la D. ¿Sí? Todavía no se La sabe. C. Por acá dice otro la C. O otra chica la C. ¿Alguien más? La A. Ya, hasta ahí quedemos. Entre estas. ¿Sí? Ya la B ya es la última. ¿Sí? Vamos a ver por qué no es la D. Está mal. ¿Sí? La D dice difusión hacia el tejido. Difusión hacia el tejido vegetal del xilema. ¿Sí? Esto en el xilema quiere decir que se encuentra en el tallo. ¿Sí? Entonces, tenemos que primero lo que es el agua o los minerales, primero se absorben por el tallo. No. ¿Sí? Entonces, por eso no sería la D. ¿Sí? El agua en sí, vamos a ver la C, dice, la difusión desde el citoplasma hacia las células de la endodermis. Esto dice que sería igualmente en el tallo cuando se está entrando lo que es el agua. Entonces, tenemos aquí en el tallo, ¿no? Este es el tallo. Estas son las células del... Esto, por ejemplo, es el conducto del xilema, ¿sí? Y por acá tenemos un conducto del floema, ¿sí? Este es el xilema, ¿sí? Entonces, está diciendo que coge el agua, ingresa igualmente por aquí, digamos, por el tallo, ingresa y se sube. No, ¿sí? No es una absorción directa, ¿sí? Entonces, no sería tampoco la C. La, la 1 dice transporte activo del espacio extracelular al cilindro vascular. Igualmente, está dándose aquí adentro del tallo, ¿sí? La B. Es la B, ¿sí? Radicular, ¿sí? ¿Qué es la palabra radicular? Radicular les está diciendo que sería la raíz, ¿sí? Entonces, la absorción de agua siempre se va a iniciar, se inicia por medio de ¿qué? De la raíz, ¿sí? Entonces, viene por aquí lo que es el agua, absorbe lo que es la planta por medio de la raíz del agua, ¿sí? Por un transporte activo. O sea, quiere decir, usando energía, ¿sí? Entonces, absorbe el agua usando energía. Luego, se va a dar la difusión entre células que tienen cada uno de estos por medio de la parte interna de la planta, que sería la endodermis, ¿sí? Luego, ¿qué sucede? Se va a dar un transporte activo para pasar del xilema a lo que serían, eh, a lo que serían las hojas y luego se pasaría a lo que es el floema, ¿sí? Que eso sería un transporte activo al espacio extracelular del cilindro. Y por último, tenemos que la difusión hacia el tejido vegetal del xilema, ¿sí? Pero aquí más estamos hablando del xilema, aquí llegando al xilema. La difusión del tejido del xilema hasta llegar a lo que serían las hojas, sería, ¿sí? Entonces tenemos aquí, ¿sí? Entonces la respuesta en sí sería la B, ¿sí? Deben ver el orden. Primero, si ya les dicen radicular o les dicen, por si acaso, ¿no? Si les dicen rizomas, ¿sí? Es raíz, ¿sí? Es raíz, como les digo, ¿no? Rizomas o radiculares es raíz, ¿sí? Entonces van yendo en orden en ese caso, ¿sí? Entonces esto ya me tocaría indicarles cómo es la forma de absorción de transporte activo y pasivo de lo que es de estos. Pero no, como no voy a cansar, la verdad, esto les estaría dando la siguiente día de mañana. Transporte de tejidos, transporte, ¿cómo se llama? Teoría de transporte de fluidos o de flujos, se llama esto, ¿sí? Entonces ahí les explico esto porque hay un ejercicio debido a este mismo, ¿sí? Entonces tenemos ahí. Eso, chicos. Entonces ahí quedamos y descansen 5 minutos.
Espero que sí me hayan entendido, chicos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? Preguntas, No le dicen todo preguntas. bien. Ya. Entonces eso, chicos. Estarán pendientes para las próximas preguntas, ¿no? Si es que yo no tengo alguna pregunta que ustedes hayan o tengan, mejor dicho, me avisan o mandan al grupo para yo transcribirlo y igualmente explicarlo, ¿no? Porque estas son las únicas preguntas que yo he tenido de enero 2020 a lo que es julio 2020, ¿sí? Entonces eso, ¿por qué les digo? Porque a veces alguien les sabe enviar más preguntas y en ese caso, ¿no? Yo solamente tengo de esas. Las de los años pasados no, la verdad es, sirven para practicar, pero ahorita no hay tiempo para eso, con ustedes. Si es que tengo tiempo, yo estaría practicando más con ustedes ese tipo de preguntas. ¿Sí, chicos? Y ya, entonces sigo y le doy paso a la profe Dani. Espérame un rato, pongo esto.